Los arquitectos de la mente, la historia de la psicometría. En el siglo XIX, Francis Galton, un científico obsesionado con las diferencias individuales, creía que la mente humana podía ser analizada y medida con la misma precisión que una máquina. Galton, fascinado por la variabilidad humana, observó cómo algunas personas sobresalían en determinadas habilidades mientras otras luchaban por dominarlas. Decidido a cuantificar estas diferencias, Galton creó pruebas rudimentarias para medir aspectos como la velocidad de reacción, la agudeza visual y la memoria. Estas primeras pruebas marcaron el nacimiento de la psicometría, la ciencia que mide las características psicológicas. Pero Galton no se detuvo ahí. Introdujo el concepto de correlación para identificar relaciones entre diferentes medidas psicológicas y desarrolló la regresión hacia la media como un principio estadístico fundamental. Además de estas contribuciones, promovió ideas sobre eugenesia, que abogaban por la mejora de las características humanas a través de la selección y la reproducción. Aunque estas ideas fueron ampliamente criticadas, su trabajo en psicometría estableció las bases para el estudio sistemático de la inteligencia y las habilidades humanas. Alfred Binet, un innovador en el campo de la psicología, se dedicó a entender y medir la inteligencia de una manera que transformaría la psicometría. En un momento en que la medición de la capacidad mental era rudimentaria, Binet y su colega Theodore Simon desarrollaron la escala Binet-Simon en 1905. Esta prueba, la primera estandarizada para medir la inteligencia en niños, tenía como objetivo identificar a aquellos que necesitaban apoyo educativo adicional, estableciendo un nuevo estándar para las evaluaciones psicológicas. Binet introdujo el concepto de edad mental, una idea clave que comparaba la capacidad intelectual de un niño con lo esperado para su edad cronológica. Este concepto fue fundamental para el desarrollo del cociente de inteligencia, una herramienta que permite medir la inteligencia de manera cuantitativa y continua. Además de esos avances, abogó por una evaluación objetiva de la inteligencia basada en pruebas y evidencia concreta en lugar de juicios subjetivos. Su enfoque metodológico ayuda a transformar la psicometría en una ciencia más rigurosa y precisa. Las pruebas que desarrolló se convirtieron en la base para muchas evaluaciones posteriores y tuvieron un profundo impacto en la psicología educativa, estableciendo un legado duradero en el campo. Cattell fue un psicólogo estadounidense de la década de 1880. Se interesó profundamente en la medición científica y en cómo se podían aplicar estos métodos para estudiar la mente humana. Cattell fue quien introdujo por primera vez la expresión test mental. Desarrolló una serie de pruebas psicológicas que intentaban medir habilidades como la memoria, la atención y la percepción. Su trabajo en esta área ayudó a establecer la psicología experimental como una disciplina. Se interesó en cómo la psicología podía usarse para mejorar la educación, la selección de personal y otras áreas prácticas. Sus investigaciones influyeron en la psicología educativa y en cómo se podrían diseñar sistemas de enseñanza más efectivos basados en la comprensión de las capacidades mentales de los estudiantes. Fue quien fundó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Pensilvania en 1883. Lewis Terman fue un psicólogo estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en la inteligencia y la educación. Una de sus contribuciones más destacadas es la adaptación del test de inteligencia de Stanford, que popularizó el uso de coeficiencia intelectual como medida de la inteligencia. Lewis Terman es el caso de un niño llamado Gordon. Gordon fue identificado como un niño superdotado con un CI superior a 140. A lo largo del estudio se observó que, aunque tuvo un rendimiento académico sobresaliente y logró ingresar a una universidad prestigiosa, también enfrentó problemas de ansiedad social y dificultades para hacer amigos. Este caso ilustra que, a pesar de tener una alta inteligencia, los niños superdotados pueden experimentar desafíos emocionales y sociales. Terman concluyó que la inteligencia no garantiza el éxito en todas las áreas de la vida, lo que llevó a una mayor comprensión sobre la complejidad del desarrollo humano. Por otro lado, Francis Laker, un sociólogo y psicólogo estadounidense, creía que las percepciones y sentimientos de las personas podían medirse de manera sistemática. En el año 1932, Laker introdujo la escala Likert, una herramienta simple pero poderosa que permitía a las personas expresar la intensidad de sus sentimientos en una serie de afirmaciones.
Esta escala no solo simplificó la recopilación de datos en la investigación social, sino que también abrió nuevas vías para entender cómo las personas piensan y sienten sobre una amplia gama de temas. La escala Likert se convirtió rápidamente en un estándar en la investigación social y de mercado, permitiendo a los investigadores cuantificar lo intangible, como lo son las actitudes, las creencias y las opiniones. Likert no solo contribuyó a la psicometría, sino que también humanizó el campo, enfocándose en cómo medir y entender mejor la experiencia humana. A lo largo del tiempo, las contribuciones de estos fundadores se entrelazaron para construir los cimientos de la psicometría moderna. Cada uno, con su enfoque particular, aportó elementos clave para la medición de la mente humana. Gracias a su trabajo, hoy contamos con herramientas que nos permiten entender y cuantificar aspectos complejos del ser humano.